Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Muy bien, qué bueno. Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a proseguir con el tema de análisis de señales. Hemos visto algunas propiedades y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, dentro de los cuales están al final del capítulo 1 de la serie Xiao. El primero, que es si están viendo los problemas que vienen del PDF. Sí. Entonces, el primer problema, vamos a hacer ese. Nos pide, de acuerdo a lo que ya sabemos, expresar la señal mostrada en términos del escalón unitario. ¿Cómo se obtiene? Utilizando el escalón, ¿no? Entonces esa señal la vamos a empezar a describir, que es una señal, que es una línea recta con una pendiente de, de un medio, tiene una pendiente, empieza en el origen, termina en el punto 2,1 del eje tiempo X. Es una señal que finaliza en el punto 2 y está en el primer cuadrante. Entonces ya sabemos. Entonces lo que necesitamos es formar un escalón. ¿Cómo lo haríamos ahí? A lo más que podemos ver es un escalón que tiene una duración de 2, ¿no? Si lo vemos como un escalón. O sea que inicia en el punto 0 y termina en el punto 2. Si recuerdan, la definición de escalón es aquella señal, en una diapositiva la pasamos, es aquella señal que empieza a valer 1 en el punto 0 y que termina hasta un punto indeterminado. O sea, se puede continuar así permanentemente a 1. Entonces, ¿cómo le haríamos? Entonces, para empezar a dar esa respuesta, aquí en un pizarrón, ¿sí están viendo el pizarrón? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, aquí pegué exactamente el mismo problema y entonces aquí vamos a empezar a repintar. La línea negra es la del libro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo dibujo esto, que es como un escalón? Y termina ahí. ¿Qué tipo de señal sería? Ah, pues esa señal sería U de t menos U de t menos 2. ¿Estamos de acuerdo? U de t seguiría así, de forma indeterminada así. Pero si le pongo el t menos 2, si le pongo esto, la haría terminar exactamente acá. Exactamente acá. Entonces, ya con esta resta, lo que hago es quitarle todo esto y queda únicamente la parte que imagino que es la línea azul, la parte azul, que significaría U de t menos U de t menos 2. Y todo eso vale 1, 1 en amplitud. Ahora, 1 por algo, pues ese es algo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si multiplico ese escaloncito con valor de 1 por un medio, pues es la ecuación de la recta. Si recuerdan, la ecuación de la recta, ¿cómo es?
Bueno, cuando en álgebra lineal o cuando en álgebra superior y es igual a m por x, esta m es la pendiente y x es la ecuación. Esta es cuando pasa por el origen, que es lo que necesitamos exactamente acá. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación sería, para este caso, y entonces, x es igual a u de t, menos u de t menos 2 y todo multiplicado, todo esto multiplicado por la pendiente, que es m. En este caso la pendiente m es a un medio. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Podríamos verla desde otro punto de vista. Podríamos verlo también así. Si la vemos como un escalón, si la vemos como un escalón, sería u de t, que sería toda esta, u de t, que sería esta parte, menos u de t menos 2, que te empezaría exactamente, ya sabemos que el menos 2, ¿qué significa? Es un escalón que está desplazado hasta el punto 2. Que está retrasado. Entonces aquí dibujo con este tono este u de t menos 2. Lo que voy a hacer es entonces a partir de acá, que sería hasta el punto 2, dibujarla y toda esta se resta. Por lo tanto, la que se me va sería toda esta parte. Se resta y se va toda esta. Porque la línea azul está siendo representada como un escalón que tiene esta forma, que al sumarse con la forma amarilla, en sí se restan por el signo negativo y entonces queda nada más esta parte, que es la que empieza hasta el punto 2, en este punto. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, nuestra
Nuestra forma que resulta, si la multiplico por un medio, significa que es una pendiente que va hacia allá. Ese escalón unitario multiplicado por uno, pues queda multiplicado por un medio, pues queda una línea que es la ecuación de la recta, que empieza en cero y que termina en 2. Que termina exactamente en 2. Si no sé si hay alguna duda o me estoy explicando. Ah, sí, todo bien. Sí, sí, todo bien. Ok, entonces esto sí es importante porque en relación a esta respuesta está este problema un poco más complejo. Es un escalón, dice, obtener estas señales en términos de una función escalón. La A ya la obtuvimos, ahora la ecuación del escalón, ¿cuál sería para esta otra? Bueno, vamos a empezar por una más simple. Vamos a poner una figura relacionada. Esta señal que se facilitaría más si colocamos la referencia, esta referencia, de esta manera. Aquí está el punto 1, en este otro punto estaría el punto 2 y en este otro sería el 3. Entonces, ¿cómo sería esta forma de la onda? Aquí tenemos un escalón que igual va a una altura 1 y termina a una altura 2. Es esta la altura que lleva. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esta forma de señal? Entonces, primero empezamos desde el origen. Ahí vamos a tener que es x, x de t, x de t va a ser igual a u de t, u de t. Si dejamos ahí escalón, el escalón, la primera línea azul continuaría ahí indefinidamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que en el punto 1 retrasado siga incrementando, ¿no? Hasta un nivel 2. Entonces le pongo más 1 u de t menos 2, menos 1, porque en el punto menos 1 incrementa. Entonces, si dejo aquí
el u de t menos 1, ¿qué pasaría? Mi señal iría aquí en el punto 1, sube y ahí sigue, en forma indeterminada. Ahí seguiría. ¿Sí? Entonces, como quiero que esta señal baje en el punto 2, de acuerdo a lo que se necesita, lo que necesito entonces ahora sería restarla. Entonces, por eso es que le pongo menos, menos, aquí le pongo menos u de t menos 2, menos 2. Entonces baja un nivel la señal y si la dejo aquí, si la dejo en este punto, continúa entonces así de forma indeterminada. Ahí seguiría, ahí seguiría. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ahora en el punto 3 necesito que baje nuevamente. Y entonces en el punto 3 necesito que haga otra resta para que regrese al origen. Entonces sería menos otro escaloncito, que sería menos u de t hasta el punto 3. Y ahí terminaría. Entonces ya en u de t menos 3 recupera el origen y ahí permanece a cero. ¿Sí estamos de acuerdo o hay alguna duda o algún punto en alguna línea en la que se quedaron? Todo bien, profe. Ok, todo bien. Por mi parte, todo bien. Sí, bueno. Entonces, una suma de escalones significa que voy a retrasar, ¿no? Ahí estoy, mejor dicho, adelantando si estoy manejando el primer cuadrante. Entonces me conviene ir sumando esos retrasos para que se vaya formando la señal. Y la definición es que el escalón puede estar retrasado, pero se puede quedar ahí indefinidamente trabajando. Y el objetivo entonces, tomando en cuenta esa idea, es que resolvamos este otro. Entonces les recomiendo que si aquí colocan el origen en el punto cero, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer aquí está el problema. Entonces lo que podemos hacer es como el sistema de coordenadas nada más me da una referencia de la señal, pero ya sabemos que esta señal la podemos
la podemos visualizar como una señal que está adelantada o atrasada, ¿no? Entonces, si consideramos que esta la acomodamos retrasándola, o adelantándola, mejor dicho, hasta el punto -1, entonces lo que podemos hacer es volver a dibujar su referencia y poner la referencia desde acá. Desde ahí. Y ya sería más fácil. Ya al último, la señal que le resulte, la pueden retrasar. Entonces aquí en este caso, este escaloncito lo identificamos que es el primero. Vamos a anotarlo en color verde. El primero, empezando desde acá, sería U. Sería U de T. Sería U de T. Sí, U de T. Entonces, empieza acá. Después del siguiente nivel, dice que va a subir hasta el tercer nivel. Entonces, esta otra línea sería U, U de T, U de T menos 1. Porque movimos el sistema de referencia hasta la línea roja. Pero subió aquí 3 niveles. Entonces sería hasta 3. 3 U de T menos 1. Entonces sería 0, menos 1, menos 2, menos 3, sería menos 4. Y así se siguen los niveles. El siguiente nivel sería hasta menos 2. Entonces este otro nivel sería, como va a bajar, sería menos, va a bajar menos un nivel, desde 3 a 2. Sería menos 1, U, U de T, U de T, va a bajar hasta, se va a adelantar, a retrasar, mejor dicho, hasta menos 2. U de T menos 2. Entonces, de este nivel pasamos al siguiente otro nivel, que empieza en menos 3, que sería menos U de T menos 3. Y hasta ahí termina, porque ya el siguiente nivel ya se hace 0. Entonces, como observamos, si formamos todo el sistema, sería la señal X, que representa esta forma de escalones, sería igual a U de T, U de T, más, aquí debería de ser a 2, ¿no? Porque llega hasta 3. Más 2 U de T menos 1. Se sigue sumando menos
menos U de T menos 2 menos 2. Se sigue restando menos U de T menos 3. Y ahí termina. ¿Tienes alguna duda? Profe, ¿no seguiría con el menos U3 menos U de T menos 4? Porque si no seguiría la línea ahí en ese de U, ¿no Ok, seguiría para abajo? sí tienes razón. Aquí seguiría indefinidamente. Si dejamos ahí el nivel, esta sería la forma. Entonces sí, para que se haga exactamente a cero, esta vez tendríamos que hacer menos U de T y... Profe, tiene su micrófono tapado con algo. Espérame. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, profesor. Sí. Ya, Sí, ya. sí. Sí, muy bien. Sí, entonces vamos a analizarlo. Es UDT sube a un nivel, 2 UDT sube al tercer nivel, menos UDT menos 2 baja a menos X0 UDT menos 1, ahí va bien. Después en UDT menos 2 baja. Después en menos 3 baja y se conserva ahí. T menos 3 menos 1 menos 2 menos 3. Si es la línea verde, hasta menos 4. Menos 4 en este marcador verde. Entonces aquí sería menos 4. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que movimos el sistema de referencias y por eso es que resulta hasta menos 4. Entonces lo que hicimos fue retrasar la señal, ¿no? La retrasamos y lo que tendríamos que hacer ahora entonces es adelantarla, ¿no? Para recuperar la referencia hasta donde estaba en cero. Pero esto ya sería la misma forma de la señal. Nada más que tendríamos que hacer un pequeño desplazamiento todavía hacia la izquierda. Entonces, si recuerden qué significaba adelantar la señal. Si tengo una X de T, si la retraso o si la muevo hacia la derecha, significa que está siendo retrasada. Entonces, si la retraso a menos un punto, tendría que escribir X de T menos 1. X de T menos 1.
Sí, que es lo que hicimos acá, ¿no? La movimos hacia la derecha, la movimos a menos un punto más hacia la derecha, entonces la retrasamos. Ese sería un retraso. Sería un retraso. Sí, entonces, si la quiero adelantar, lo que tendría que hacer, la quiero adelantar a un punto, entonces le tendría que escribir como x se igual a u de t más 1, ¿sí? Más, aquí sería más 2 u de t más 1 con menos 1 se quedaría así. Menos u de t menos 1 menos u de t menos 2 menos u de t menos 3. Y ahí quedaría. Sí, no sé si hay alguna duda o si se haya entendido. No, todo bien. Sí, todo bien. Ok, entonces Todo bien. esta sería la respuesta de este PDF. Es de otro problema. Ya hicimos dos. Estas representan el mismo efecto, solamente que en lugar de tiempo continuo, la de 1.47 es una forma en tiempo discreto. La variante es que en lugar de tener t, aquí anotan corchetes n. Es decir, este es un escalón de qué duración de n. Entonces, para darle esa duración tendría que escribir u de n menos u de n minúscula menos n mayúscula. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Vamos a hacer esa otra. Esta otra señal, ¿qué podríamos decir de esta? Que es una señal que está reflejada y está invertida. ¿Sí? Porque si partimos desde el primer cuadrante, en el primer cuadrante para poder reflejarla es como escribir x de menos n. Y si esa x de menos n la queremos reflejar hacia la parte negativa del eje vertical, deberíamos de escribir menos x de menos n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí.
Entonces sería algo así. X en tiempo discreto x de n sería igual a x. Observen que aquí tiene puntitos, entonces los puntitos indican que crece, que permanece indefinidamente ahí. Entonces sería x reflejada y además invertida. Por eso es que es menos n y menos x. Esto significaría reflejo. Y este otro puntito significa que está invertida. Está reflejada e invertida. Entonces por eso es que resulta esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok. Hagan esta de tarea, la 1.42. Y ahora en la 1.48 vamos a hacer alguna de estas. Me dicen que debo de encontrar la componente par e impar. No sé cómo sería esta. Si recordamos cuál es la definición de parte par e impar. Es con los cosenos, ¿no? Y los senos, según esto. Sí, pero aquí ves otra definición. Vamos a recordar. Bueno, yo tenía aquí anotado que, por ejemplo, pares que tienen un reflejo y la impar, pues es que tiene la parte negativa, Exacto. lo que se refleja en el sentido inverso. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a anotar aquí en color verde la parte par. X, XP. Me dicen que es la que está reflejada, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición sería, bueno, como la X de T es U de T, de una vez la anoto, sería U de T. Si está reflejada, entonces aquí sería más U de menos T, ¿no? Ya sabemos que esta sería la señal par porque tiene su compañero, su reflejo a la izquierda. Y estaría siendo esta, que sería este escalón. Este escalón. Y ese escalón que permanece ahí.
Esa sería entonces la forma par. Y la forma impar, como hace un rato dijo la compañera, es aquella que es negativa. Aquí es impar, entonces sería igual a ver si me dicen cuál sería. Sería como U de T, ¿no? Sería U de T menos U de menos T. Menos U de menos T, correcto. Y sería esta. Y representaría esta otra forma de señal. Se fue ahí muy chueco. Entonces representaría esta forma con esta otra. Y permanecería ahí. Esa sería. Gráficamente, si la comprobamos, tendríamos que llegar a esta forma. Si la sumamos, ya sea gráficamente o en forma algebraica, siempre vamos a obtener UDT. Es la forma de comprobar y de justificar que cualquier señal va a estar compuesta por su parte par y su parte impar. Profe, ¿Sí? en la diapositiva, aparece que se multiplica por un medio. En este caso, ¿no aplica? Ah, sí, aquí la estamos normalizando a 1, pero para que, para que poder tener esa norma, aquí le ponemos un medio. Un medio hacia arriba y un medio hacia abajo. Y ya está, para que la parte del primer cuadrante llegue a 1 y la de las partes negativas se reste. Y ahora sí. Ok. Ujú. Si de todos modos esa normalización la podemos regresar porque si llegamos a 2, volvemos a dividir entre 2 y recuperamos el escalón. Sí, entonces esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, la solución de ese ejercicio sería nada más esas dos, poner esas dos componentes, Sí, la de XY. sí, XP e XY. Porque aquí nos piden en el libro solamente eso, la parte par y la parte impar. Ya está, entonces, Ah, bueno. pero como para comprobar, sí deberíamos de asegurar el resultado sumando. Entonces, de una forma fácil, la parte seno podríamos inmediatamente definirla como una parte par, ¿no? Seno sería impar. Porque empieza de esta forma y siempre es máxima. Sí, siempre es así de esta forma, ¿no?
Nada más para dibujarla del otro lado del eje. Aquí iría a pi y aquí a menos pi. Entonces, por la forma que es asimétrica, si definimos que sería impar. Impar, y esta sería la función seno. La función seno. Sí, entonces, y el coseno, ese sí sería par. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cómo podríamos determinar o dar la respuesta de este problema al B? Pues a mi idea sería, la señal del inciso B es puramente par, ¿no? Porque no tiene ninguna componente coseno. Y por la forma gráfica, el coseno siempre, el seno siempre es impar. Entonces sería una respuesta. Aunque podría formar la ecuación que estamos viendo, en donde lo que comentaba hace un rato la compañera, anoto la parte del reflejo y la parte negativa, y de todos modos se tiene que reducir el seno. O formar una ecuación como esta, hacer tal hacha, como esta, en donde vea la t, para formar la parte impar, le pongo menos t, ¿no? Entonces en una primera ecuación sería aquí, donde está la u, sería un seno de t, más seno de menos t, ¿no? Y bueno, entonces aquí con este pi cuartos. Pero si la desarrollo y si la compruebo, forzosamente tengo que obtener la x de t, ya sea que la reduzca a través del ángulo con una función trigonométrica, siempre debo de obtener la seno. Aquí inmediatamente por la forma gráfica y considerando que el origen es el del centro, con la función seno, inmediatamente puedo aquí identificar que es puramente par, porque no hay ningún otro coseno. Pero aquí está el pi cuartos, ¿no? Este ángulo, este ángulo es el que hace que ahora esta señal aparezca hasta este punto. Que la referencia verdaderamente esté aquí. Más o menos. A pi cuartos. Entonces, la nueva señal empezaría algo así. Así iría. Así iría. Entonces, ahí como que ya no se hace fácil, ¿no? De ver si es par o impar. Entonces, este efecto que es lo que estamos haciendo sobre el desplazamiento, lo estamos retrasando, lo estamos adelantando a más pi cuartos.
pi cuartos nomás es como como un retraso. Pues podríamos partir del mismo principio, ¿no? Que si la señal original está en el punto rojo, sigue siendo impar en esas condiciones, pero con una fase de pi cuartos, con una fase que está retrasada, está adelantada a pi cuartos, ¿no? Sí. Entonces, por último, vamos a ver esta otra, que es esta. Esta forma es una forma de una ecuación bien conocida, que es la forma de Euler, que dice que la x de x de n tiene que ser una ecuación de la forma e a la j teta, la j con el ángulo, y esa forma es igual a un coseno del ángulo más un j por el seno. Por el seno del ángulo. En donde de forma predeterminada sabemos que esta parte es la parte par, es de la parte par, y esta otra sería la parte impar, sería la parte impar. ¿Sí? Donde la teta está haciendo referencia a todo este ángulo. Y si queremos detallarla más, este omega cero sería igual a 2pi sobre un periodo fundamental que sería n0, que es una constante. ¿Quién nos hace alguna duda?
No, ninguno. Lo que... yo sí tengo una duda, No. perdón. Lo Sí. que sale al lado, bueno, puso omega 0 es igual a 2pi sobre n 0. ¿Sería otra Sí. forma de ver el ángulo que está escrito en la función original? Esa es la forma en radianes, que es la velocidad angular, nada más que, por ejemplo, siempre estamos acostumbrados a poner la omega 0 o que es igual a 2pi por f, ¿no? En donde la f en tiempo continuo sería la frecuencia, en este caso, la frecuencia, que es la frecuencia en hertz, la frecuencia en hertz sería igual a 1 sobre el periodo que es n. Es la misma notación que se tiene para el movimiento armónico, el movimiento angular. Entonces, nada más que aquí le estamos anotando que en lugar de que sea t, que es con la que estamos más familiarizados, esta constante omega 0 siempre es igual a 2pi sobre t. Pero aquí, como es en tiempo discreto, sería 2pi sobre n, que es el periodo de la señal senoidal. Sí, o sea, es la misma forma. Es la misma forma, nada más que con diferentes literales. Sí, gracias. Sí. Sí, porque todo lo que está aquí en el paréntesis es el desplazamiento angular, pero el desplazamiento es igual a la velocidad por la distancia más la posición inicial, que es la fase, que es a pi sobre 2. Sigue siendo un ángulo aquí, pero en diferente dominio. El dominio que tenemos aquí en el paréntesis es que siempre está en radianes, así como se observa. Gracias. Sí, sí. Entonces les recomiendo que echen un ojo a todos estos problemas, porque todo eso es lo que nos empezaría a dar más ideas para llegar a resolver todo esto. Y pues de aquí iríamos sacando el examen. Ok, profesor. ¿Sale? Bueno, pues entonces no sé si hay otra duda. No. Bueno, No. pues entonces que tengan una bonita noche y nos vemos hasta mañana. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta mañana. Nos vemos. Hola, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.